gran enredo entre el oficialismo, la oposición, la ciudadanía, que no sabe muy bien qué va a terminar votando el 28 de junio próximo por este invento de las listas testimoniales que está estudiando el oficialismo. Queremos entender un poco más qué está pasando en la opinión pública, por eso lo tenemos acá al consultor Carlos Germano. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, no sé si la confusión también llegará a los analistas de opinión pública. ¿Cómo estás observando este fenómeno? Y yo creo que algo de eso hay. Hay dos hechos de los últimos días que generó una gran conmoción. Uno fue el fallecimiento del doctor Alfonsín, con toda la movilización popular y mediática que produjo ese hecho, que me parece que en opinión pública hay que tenerlo en cuenta en cualquier tipo de análisis a futuro. Y el otro hecho que también me parece que es conmocionante en opinión pública es las declaraciones del día de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires en un matutino nacional y en uno provincial, donde sugiere, no lo dice ampliamente, pero sugiere la posibilidad de ser candidato a diputado nacional, fundamentalmente a efectos de defender su gobierno y el proyecto económico que se lleva adelante del 2003 hacia adelante. Esto me parece que, José, que habría que ponerlo en un análisis mucho más cuidadoso, mucho más minucioso, debido a que una encuesta es una fotografía en un momento determinado. Bueno, ustedes habían hecho una justamente en el momento previo que ocurrieron estos hechos salientes. Esa encuesta mostraba cierta paridad entre dos fuerzas en la provincia de Buenos Aires. Se estaba dando un hecho que venía dándose del 2001 hasta la fecha, después de la salida de Fernando de la Rúa, era que la polarización se daba en el peronismo, entre el peronismo oficialista y el peronismo disidente. Digamos que esto ya había pasado en distintas elecciones posteriores al 2001. Ahora, hoy lo que uno empieza a percibir es que la fuerza opositora, en este caso el panradicalismo, coalición cívica, radicalismo, socialismo, pero fundamentalmente la sigla UCR, el radicalismo volvió a tener una presencia, al menos en la provincia de Buenos Aires, muy importante. ¿Una presencia que se da en el interior bonaerense solamente o también se empieza a notar en ciertos lugares del conurbano? No, donde más se da es en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde creo que fue un crecimiento explosivo. Por eso yo todavía no sé si esto es sustentable o es un efecto espuma. Y se daría dentro del conurbano en lo que es el primer cordón, digamos lo que es vecino a la General Paz. Que es donde el kirchnerismo tiene menor impacto. Exactamente, electoral. Menor impacto, y donde estaba muy fuerte la figura fundamentalmente de Francisco de Narváez. Hasta estos hechos, la figura, digamos, de mayor crecimiento y de mayor protagonismo electoral es Francisco de Narváez. Carlos, el gobierno confía en ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave, y los analistas de opinión pública, las consultoras, la mayoría están diciendo sí, gana. El problema es por cuánto gana, porque necesita un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires ante la adversidad, sobre todo en el conurbano bonaerense, ante la adversidad que le están marcando las encuestas en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, Santa Fe, lo que comentaba yo en la apertura. Mendoza es otro distrito complicado para el gobierno nacional. Entonces la gran pregunta es, bueno, para mantener esta gobernabilidad de la que hablaba Scioli en las declaraciones que vos citabas, bueno, ¿qué piso se está necesitando en el conurbano, ¿no? Yo lo que creo hoy, fíjate, José, que se está dando una situación medianamente complicada para el oficialismo. Si vos tomás los distritos productivos del país, tomás Santa Fe, un distrito de producción primaria y metalmecánica. Córdoba, industrial y primaria, y producción primaria. Mendoza, agroindustria y fundamentalmente muy fuerte en todo lo que es exportación vitivinícola. Digamos, en los centros productivos más a interior de la provincia de Buenos Aires es el epicentro de producción primaria. Digamos, en todos esos centros del corazón productivo de la Argentina, el oficialismo está perdiendo.
Y producción de servicios en Capital Federal, donde también está perdiendo. Ahora, está perdiendo, Carlos, ¿cuáles los análisis que ustedes hacen con la opinión pública? ¿Está perdiendo porque la gente, qué es lo que más le critica al gobierno? Yo creo que fundamentalmente quedó un hecho que fue el punto de quiebre, que fue el conflicto con el campo. La gente no terminó de entender, de internalizar el porqué del conflicto. Ahora, ¿es más por el campo o es por la tendencia a vivir en el conflicto permanente que tendría el gobierno? Yo creo que son dos temas. Creo que empezó sin entender el porqué en un momento en el cual la Argentina venía creciendo y creciendo bien, habían empezado a aparecer algunos problemas económicos, pero creo que en ese escenario había espacio para seguir con un crecimiento sostenido. Y ahora se agrega, al margen del conflicto permanente, del estado de crispación, se agrega un elemento nuevo, que aparte de la preocupación ciudadana, que es la inseguridad, empieza a haber un temor muy grande de la pérdida de empleo. O sea, el tema económico empieza de alguna manera... Una preocupación que históricamente estuvo, vuelve. Exactamente. Entonces, y ahí es donde yo veo la complicación, por eso te marcaba en estos centros productivos, en el corazón productivo de la Argentina, donde el oficialismo está muy mal. O sea, que en general hay que tener mucho cuidado en el análisis. ¿Por qué? Porque digo, en general uno dice, en momentos de grandes crisis, yo no cambiaría de caballo a mitad del río. Claro. O sea, pero en este caso lo que uno empieza a percibir es que la sociedad está buscando cambios. Convengamos también, Carlos, que la oposición está bastante confundida. Una de las líderes de la oposición es Lita Carrió y me parece que está en su peor momento, ¿no? Sí, yo creo que esto es un hecho también que hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno ve que lo que parecía hasta hace 20 días atrás, una oposición muy concentrada en el peronismo disidente, hoy empezamos a ver fisuras importantes en ese armado. Y también por otro lado, creo que ahí también surge un conflicto importante entre el que hoy es el dirigente con mejor imagen en el país, que es Julio Cobos, y la figura de la doctora Carrió. Digamos, como que ahí también hay un escenario de muchísima conflictividad y hay que ver cómo llega a la opinión pública. Si se confirma este renacimiento, resurgimiento del panradicalismo, como vos lo llamás, ¿se podría producir un escenario de triple empate casi en los comicios del 28 de junio en la provincia de Buenos Aires? Yo te diría... Kirchnerismo, peronismo disidente con de Narváez Solá y coalición cívica aliada al radicalismo. Yo te diría que es factible ese escenario. Es un escenario donde hoy hay... El tema central es hasta dónde este panradicalismo puede penetrar en el conurbano bonaerense, que me parece que es el gran déficit que tiene todavía esa fuerza, ¿no? Gracias, Carlos. No, por favor. Bueno, todo el análisis de Carlos Germano sobre, los comicios del 28 de junio. Falta mucho todavía, mucha tela para cortar, pero una gran polémica se ha generado a partir de esta intención del kirchnerismo de apostar por las listas testimoniales. Una pausa y ya seguimos.